Queridos estudiantes de octavo básico, a continuación les voy a presentar un repaso o retroalimentación de las actividades que ustedes han estado realizando en sus hogares. Esta tabla aparece en una de las guías y lo único que ustedes tienen que hacer es completar las funciones que corresponden a cada estructura del sistema digestivo. Por ejemplo, aquí habla del hígado, que produce la bilis, y la bilis es una sustancia que emulsiona las grasas y ayuda entonces a su digestión. El páncreas, por su parte, tiene enzimas que digieren carbohidratos, proteínas y lípidos. Y aquí están detalladas todas las funciones más importantes de las distintas estructuras de este sistema digestivo. También tenemos que señalar que las bacterias intestinales fabrican vitaminas, especialmente vitamina K. Esta vitamina K es muy importante porque fija el calcio en los huesos. Después aparece un experimento donde a distintos alimentos se les agrega saliva, entendiendo que en la saliva está la enzima que digiere el almidón. En el tubo que deberíamos esperar cambios en el tubo 1, porque el pan contiene almidón. Si hubiéramos agregado bilis en vez de saliva, tendríamos que observar cambios en el tubo 3, porque la bilis emulsiona las grasas. Y el tubo 3, en este caso, tiene carne y la carne tiene un alto porcentaje de grasas. Y están las definiciones que ustedes tenían que anotar de kilocalorías. El metabolismo basal es la cantidad de energía que se consume en estado de reposo y lo que es una dieta saludable. Después había que completar esta tabla. Salen los distintos nutrientes o sustancias nutritivas, la unidad básica, en qué alimentos se encuentran y las funciones más importantes de cada una. Voy a referirme a los espacios que están acá en blanco. Por ejemplo, los carbohidratos, ¿dónde los vamos a encontrar? Principalmente en pastas, pan, azúcares. Los lípidos, bueno, en todas las grasas y aceites. El agua y las vitaminas y minerales van a estar presentes en frutas y verduras. Las unidades básicas aquí aparecen. Quiero hacer la salvedad de que en cuanto al agua, el agua ya es un componente formado únicamente por H2O. Es la unión de estas moléculas. Y las vitaminas y los minerales, en el caso de los minerales, están formados por cationes y aniones, elementos químicos con alguna carga específica. Los más importantes serían el sodio, el potasio y el calcio. Y en el caso de las vitaminas son moléculas muy complejas, pero están formadas principalmente por carbono, por hidrógeno, algunas de ellas tienen nitrógeno, etc. Después muestra otro experimento donde el objetivo es averiguar cuál de los alimentos que allí se presenta contiene proteínas. Cuando hay proteínas, el reactivo que se está aplicando cambia a un color morado. Entonces, dice, ¿en qué tubos de ensayo habrá cambio de color? Evidentemente que en el que tiene proteínas, y las proteínas están presentes en la clara del huevo. ¿Qué otro alimento usarías para observar este cambio a color morado? Cualquier otro alimento que sea rico en proteínas, por ejemplo, los lácteos, la carne, etc. Después tenían que trabajar ustedes con unas informaciones nutricionales de alimentos y ver cuál es el más energético. Para ver la energía tienes que fijarte en las calorías o las kilocalorías que contiene el alimento. ¿Cuál es el más sano? Ahí tendrías que fundamentar por qué consideras tú que es sano un alimento y cuál es la importancia que tiene esta información nutricional para nosotros los consumidores. Ahí tenías que indagar un poquito para contestar estas preguntas. Pero cuando hablamos de un alimento sano, es un alimento equilibrado,
que tenga bajo contenido de lípidos. ¿Cuál es la importancia de esta información nutricional? Bueno, principalmente, como su nombre lo dice, informar. Crear conciencia en la población de el tipo de alimento que estamos consumiendo y buscar aquellos que sean menos dañinos para nuestro organismo. Después aparece un círculo de los nutrientes y el agua está en el centro del círculo. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua siempre debe estar presente en nuestra dieta y que la actividad física rodea el círculo, más o menos lo mismo, que durante todo nuestro pasar, durante un día o durante una semana, debemos considerar la actividad física, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Y aquí la pregunta 3 dice: de los alimentos que consumes habitualmente, ¿cuáles ubicarías o nombra 2 que ubicarías fuera de este círculo? Para que queden fuera de este círculo tendrían que ser alimentos que te ocasionaran un daño. Entonces tú tendrías que elegir ahí, de los alimentos mencionados, cuáles serían estos que dejarías fuera de consumo. Luego tenías que calcular la tasa metabólica. Para eso tienes que ocupar esta fórmula. Para el caso de los varones, tienes que multiplicar tu masa en kilogramos por 17,5 y a eso agregarle 651. Eso te va a dar un valor. Ese valor corresponde a tu tasa metabólica. En el caso de las damas, tienen que usar esta otra fórmula. 12,2 lo multiplican por la masa en kilogramos y le agregan 746 y van a obtener un valor. Luego ese valor tienes que llevarlo a otra fórmula que va a depender del tipo de actividad. Por ejemplo, si la actividad es ligera, generalmente estás sentado con una actividad mínima de movimiento, ahí tienes que multiplicar la tasa metabólica por 1,60. Si tu actividad es moderada, tienes que multiplicar la tasa metabólica que te dio con esta fórmula por 1,78 si eres hombre, y en el caso de las mujeres por 1,64. Dice acá: explica qué cambios aplicarías en tu nivel de actividad física y alimentación. Se supone que tienes que proponer algunas medidas que ayuden a una vida más equilibrada, tanto en el aspecto de la alimentación como en el aspecto más integral, lo que involucra a una vida de estilo saludable. Después trabajamos con el sistema respiratorio, que principalmente permite obtener oxígeno desde el ambiente y eliminar el desecho, que sería el dióxido de carbono. Estos dos nutrientes participan en muchas reacciones. Muchas reacciones de nuestro cuerpo requieren de oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Para que obtengamos oxígeno y este oxígeno finalmente llegue a la sangre, tiene que pasar por todo este tracto respiratorio. Entonces aquí lo que tenías que hacer tú es ubicar las partes de este sistema. Aquí tendríamos la fosa nasal, después tendríamos la faringe, la laringe, la tráquea, pulmón. Por este otro lado tendríamos los bronquios, los bronquiolos y finalmente los alvéolos. Puedes señalar el recorrido de aire hasta que llegan a los pulmones. Bueno, aquí ocupando el esquema anterior, tenemos nariz, laringe, faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos. ¿Qué situaciones pueden alterar la correcta respiración? Bueno, puede haber situaciones ambientales, situaciones internas de nuestro cuerpo.
Ahí tú tienes que investigar cuáles podrían ser estas condiciones que no te permitan respirar de manera correcta. ¿Por qué la cavidad nasal tiene vellos en la pared interna? Porque es el primer filtro que hay del aire que viene desde el ambiente con muchos contaminantes. Entonces estos vellos actúan como un verdadero filtro que va atrapando algunos de estos contaminantes. Cuando inhalamos, la caja torácica tiene cambios y estos serían un ensanchamiento de las costillas, se agrandan y el diafragma baja. Y al exhalar ocurre todo lo contrario, las costillas se contraen o vuelven a su posición original y el diafragma vuelve a subir. Y al final aparece esta tabla donde tienes que explicar estos datos. Si tú te fijas acá, el oxígeno se inspira en un 21% y luego sale solamente un 16%. Significa que parte de ese oxígeno quedó en el interior de nuestro cuerpo. El dióxido de carbono es mucho mayor la cantidad que se elimina. Entonces, del dióxido de carbono absorbido o inhalado, la mayor parte entonces después es eliminado a través de el mecanismo de ventilación respiratoria. El nitrógeno no varía, entonces lo inhalamos y lo exhalamos. Y el vapor de agua va a ser variable, la cantidad que inhalemos, pero siempre vamos a exhalar bastante vapor de agua. Lo importante de esto es que te quede muy claro que en este mecanismo de ventilación pulmonar, lo que nosotros incorporamos es el oxígeno y lo que estamos eliminando es el dióxido de carbono. Espero que estas explicaciones hayan sido útiles y estaremos en contacto.